Unos turistas groseros insultaron a una camarera filipina, sin saber que un millonario los observaba, y cambiaron su vida para siempre. La brisa salada entraba por las ventanas del restaurante junto al mar, con el aroma a pescado a la parrilla, arroz con ajo y la cálida brisa del océano. El pequeño restaurante familiar se encontraba junto a la bahía, en un tranquilo pueblo filipino, donde las olas susurraban secretos y los turistas a menudo olvidaban sus modales. Lina se movía con agilidad entre las mesas de madera, con su coleta ondeando tras ella y su libreta guardada en el bolsillo del delantal. A sus 23 años, se sabía de memoria todos los platos del menú y los favoritos de la mayoría de los clientes habituales. Se movía con la elegante urgencia de quien no tiene tiempo que perder, pero aún así ofrece una sonrisa a cada comensal. Sin embargo, sus manos temblaban ligeramente al acercarse a la mesa junto a la ventana. 3 turistas occidentales estaban sentados allí, 2 hombres y una mujer de unos 40 y tantos, gritando y vestidos con ropa de playa a pesar del sol poniente. Habían sido groseros desde el momento en que entraron, chasqueando los dedos, poniendo los ojos en blanco y quejándose de que el aire era demasiado húmedo y el wifi demasiado lento. Lina seguía sonriendo. ¿Les gustaría probar nuestra especialidad de la casa? Es bangus a la parrilla con arroz con ajo y achara, dijo, colocando con cuidado los platos humeantes delante de ellos. La mujer hizo una mueca de desdén. ¿Qué es ese olor? El hombre más alto pinchó la comida con el tenedor como si le hubiera ofendido. Es la especialidad local, se burló. Parece algo que le darías a un perro callejero. Lina parpadeó, intentando mantener la calma. Es un plato tradicional, dijo en voz baja, muy popular aquí. Sí, bueno, quizá necesiten un sabor mejor, murmuró el hombre más bajo con una sonrisa burlona. ¿Tienes algo que no sea de una cocina de barrio? La mujer rió a carcajadas. Dios mío, ¿puede siquiera entendernos? Mírala, asintiendo como un robot isleño. La sonrisa de Lina se desvaneció. Sintió un ardor en los ojos, pero se obligó a asentir. Si quieres algo más que pueda recomendarte, pediremos hamburguesas la próxima vez, interrumpió el hombre alto. Si no lo arruinas también. Desde el otro lado del restaurante, un par de ojos observaban. David Reyes Ale, de 35 años, estaba sentado solo en una mesa cerca de la esquina. Vestía una camisa sencilla y pantalones caqui, no presumía de riqueza ni estatus. Pero sus ojos no se perdían nada. Sus rasgos mixtos, estadounidenses y filipinos, se mimetizaban a la perfección, aunque rara vez se quedaba en un lugar el tiempo suficiente para que la gente lo notara. Había regresado a Filipinas una semana antes, aparentemente para buscar oportunidades de inversión en ecoturismo, pero en realidad, estaba allí por algo más. Algo que no podía nombrar. Una reconexión. Un sentimiento que había perdido en algún lugar de las salas de juntas y las decisiones millonarias. Y ahora esa sensación regresó en cuanto el olor a bongas asadas le llegó a la nariz. Era el plato de su madre, no lo había probado en más de 20 años, desde la pequeña cocina de Davao donde ella solía cantar mientras cocinaba. El aroma lo despertó en lo más profundo de su ser, avivando un recuerdo tan vívido que le dolía. Entonces oyó a los turistas burlándose de ella, burlándose de la chica que lo servía. Y de repente, ese dolor se convirtió en ira. Se levantó lentamente, con la servilleta aún en la mano, y se acercó a la mesa justo cuando el hombre más bajo bromeaba sobre el acento de Lina. Disculpe, dijo David con voz tranquila, pero cortante a través del ruido como un cuchillo. La mesa de turistas se giró, sorprendida. David asintió a Lina y luego volvió a mirar al grupo. No pude evitar oírlo. ¿Dijiste que esta comida parece de callejón? La mujer resopló. Solo estamos siendo sinceros. Este lugar no es precisamente de 5 estrellas. David sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Bueno, tienes razón en una cosa, dijo. No es de 5 estrellas. Es mejor. Está hecho con corazón. Y con historia. Hizo una pausa. Y por alguien a quien de verdad le importe si lo disfrutas o no. El hombre alto se puso de pie. ¿Quién demonios te crees que eres? David sacó una tarjeta de su cartera y la deslizó por la mesa. Alguien que probablemente podría comprar este restaurante y convertirlo en una franquicia. Pero no lo haré, porque es perfecto así como está.
El hombre bajó la mirada. El logo decía, Ale Ventures, y, debajo, director ejecutivo, David Reale. Lena se quedó mirando, atónita. El turista de repente parecía mucho menos engreído. David se volvió hacia Lena, con voz más suave. ¿Podría pedirme otro plato de bangus a la parrilla? Huele igual que mi infancia. Ella asintió, demasiado sorprendida para hablar al principio. Entonces su voz regresó, apenas un susurro. Sí, señor. Por supuesto, volvió a sonreír. Esta vez era real. Gracias, señorita Lena, respondió. Gracias, Lena. Y mientras se dirigía a la cocina, con el corazón acelerado, aún no se había dado cuenta. Ese momento le cambió la vida para siempre. Lena se secó las manos en el delantal y respiró hondo, de pie en la puerta de la cocina, mientras el aroma a arroz con ajo y carne chisporroteando flotaba en el aire. El restaurante se había calmado tras el alboroto anterior, pero su corazón no. No dejaba de repetir la escena de los turistas maleducados y el hombre que la había defendido. El que la miraba no como una sirvienta, sino como una persona. David Ale. Todavía no sabía quién era él en realidad, pero su forma de hablar, la convicción en su voz, habían despertado algo en ella. Volvió a sus tareas, recogía mesas, servía platos y sonreía a los clientes que quedaban. Trabajaba con una gracia innata. Cada movimiento se aprendió con años de repetición y necesidad. Porque para Lena, trabajar no era solo cuestión de sobrevivir. Era cuestión de luchar. Nacida en una pequeña aldea rural del sur de Luzón, Lena era la mayor de 3 hermanos. Su padre había sido pescador y su madre, costurera. La vida nunca fue fácil, pero fue honesta, hasta que su padre murió en una tormenta cuando Lena tenía solo 13 años. Después de eso, todo cambió. Dejó la escuela 2 años después para ayudar a su madre a mantener a la familia. Mientras sus compañeros estudiaban para los exámenes de ingreso y hablaban sobre las universidades de Manila, Lena lavaba platos en una carinderia local y aprendía a cocinar con las sobras. Descubrió que tenía un don, no solo para el sabor, sino para crear algo significativo de la nada. Cada noche, después de un largo día de limpieza y servicio, se colaba en la cocina y experimentaba con especias, texturas y emplatados. Imaginaba su nombre en el letrero de un restaurante, su comida en boca de quienes la apreciaban de verdad. Pero los sueños no pagaban las facturas del hospital. Cuando su madre enfermó, Lena consiguió un trabajo de tiempo completo en el restaurante junto al mar, trabajando doble turno para comprar medicinas, apoyar a su hermano menor en sus estudios y llevar comida a la mesa. Aún así, conservaba su cuaderno. Desgastado y con las esquinas dobladas, estaba escondido en su bolso, una colección de recetas, bocetos de platos, ideas para un menú que algún día podría considerar suyo. La dueña del restaurante, una viuda mayor llamada Manan Pilar, apreciaba a Lena, pero pagaba el salario mínimo y no podía ofrecer mucho más. Lena sabía que, a menos que algo cambiara, su sueño quedaría atrapado en esas páginas. Y cada día, clientes como los de antes solo le recordaban lo insignificante que el mundo la consideraba. Demasiado morena, demasiado tímida, demasiado inculta, solo una camarera. Pero Lena nunca arremetía. Nunca lloraba donde la vieran. Su orgullo no residía en su ropa ni en su estatus. Estaba en su trabajo. En la forma en que recibía a cada invitado con amabilidad. En la forma en que doblaba las servilletas en pequeños abanicos. En la forma en que su arroz con ajo nunca sabía exactamente igual, pero siempre reconfortaba. Algunos días se sentía poderosa. Otros días se sentía atrapada. Entre la supervivencia y la aspiración. Entre quién tenía que ser y en quién soñaba convertirse. A veces, por la noche, se paraba al fondo del restaurante, contemplando el océano iluminado por la luna, y susurraba, algún día. No sabía cuándo ni cómo, pero en el fondo, una parte de ella creía que algún día alguien probaría su comida y la vería. Mírala de verdad. No solo una camarera, no solo una chica de pueblo, sino una mujer con talento, corazón y algo que ofrecer al mundo. Y tal vez, solo tal vez, ese alguien había entrado esta noche. La tensión en el restaurante flotaba en el aire, como la humedad antes de una tormenta. Lena se quedó paralizada,
con las manos apretadas alrededor de la bandeja mientras el turista seguía burlándose de la comida que había servido, de su acento, su apariencia, su cultura. Y entonces, de repente, una voz lo interrumpió todo. «Ya basta». Todas las cabezas se giraron. David estaba junto a su mesa, tranquilo pero autoritario. No era ruidoso. No lo necesitaba. Su tono bastaba para silenciar las risas y la condescendencia, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El hombre alto lo miró molesto. «¿Quién demonios eres?» David metió la mano en el bolsillo trasero, sacó la cartera y dejó un billete nuevo en el borde de la mesa. «¿Alguien que respeta la buena comida y la buena gente?» «Solo dábamos nuestra opinión sincera», dijo la mujer con una sonrisa forzada y un tono condescendiente. No me di cuenta de que había un discurso incluido. David ni siquiera parpadeó. Hay una diferencia entre una crítica y un insulto. Cruzaste esa línea hace mucho tiempo. Los filipinos son muy sensibles, murmuró uno de ellos en voz baja. Fue entonces cuando David se quedó boquiabierto. Soy estadounidense, dijo con voz serena. Pero mi madre nació a 10 minutos de aquí. Cocinaba este plato, bangus a la parrilla, arroz con ajo y achara, todos los domingos. Es el sabor de mi infancia, y verte destrozarlo como si no te importara no dice nada de la comida, lo dice todo de ti. La mujer puso los ojos en blanco y agarró su bolso. Comeremos en otro sitio. Bien, respondió David. Seguro que hay algún local de comida rápida donde la falta de respeto sigue en el menú. Se marcharon entre miradas de disgusto y maldiciones, con la campanilla de la puerta sonando tras ellos. El restaurante se sumió en un silencio incómodo. Lena se quedó paralizada, atónita. David se giró hacia ella y le sonrió, esta vez con dulzura. Disculpen la escena, dijo, pero alguien tenía que decir algo. Ella negó con la cabeza lentamente. No tenías por qué hacerlo. Lo sé, dijo, pero quería saberlo. Ella lo miró fijamente, intentando comprender al desconocido. ¿Tú? Dijiste que tu madre era de aquí. Él asintió, indicándole que se sentara frente a él en su mesa. Mi madre creció en un barangay no muy lejos de aquí, dijo. Se mudó a Estados Unidos a los 20, se casó con mi padre y me crió con historias y sabores de esta costa. Cada vez que cocinaba bangus, me decía, así sabe mi casa. Lena sonrió suavemente, sus ojos brillaban con una emoción no expresada. Eso es lo que yo también intento hacer, cocinar con la memoria. Haces más que eso, dijo. Ese plato me devolvió la infancia de un bocado. Ella apartó la mirada, con las mejillas sonrojadas. Gracias, es que no recibo muchos cumplidos como ese. Te mereces más, dijo, sobre todo después de lo que vi esta noche. Hubo silencio por un momento. Cálido, no incómodo. Luego se recostó, pensativo. Sabes, cuando salí de Estados Unidos y vine aquí, no estaba seguro de lo que buscaba. Pero sentada aquí, hablando contigo, saboreando esa comida, siento que he encontrado algo que ni siquiera sabía que había perdido. El corazón de Lena latía con fuerza en su pecho. No sabía qué era. ¿Un amable desconocido? ¿Un turista adinerado? ¿Una coincidencia? Pero en ese momento, sintió algo inusual, algo que no había sentido en años. Lo vio. Lo oyó. Respetada. Y en lo más profundo de su ser, un pequeño destello de algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo comenzó a brillar de nuevo. Esperanza. Los días posteriores al incidente transcurrieron en silencio, pero Lena no podía dejar de pensar en David. Volvió al restaurante 2 veces esa semana, una para comer y otra para cenar. En cada ocasión, se sentaba en la misma mesa junto a la ventana, pedía el mismo plato y le ofrecía a Lena una sonrisa amable que la reconfortaba y la confundía a partes iguales. La tercera noche, mientras el sol proyectaba su luz dorada sobre el mar, David se quedó un rato después de que los demás invitados se marcharan. Esperó a que se retirara el último plato y luego se acercó a Lena mientras ella limpiaba una mesa cerca de la entrada. ¿Tienes unos minutos?, preguntó con dulzura. Miró a su alrededor, dudando. ¿Ya? Ya casi termino. Tómate tu tiempo, dijo. Esperaré.
Ella asintió, sin saber qué quería, pero con una extraña mezcla de anticipación y nerviosismo. 10 minutos después, se reunió con él afuera, en el banco de madera frente al agua. La marea subía lentamente, las olas rozaban la arena como una canción de cuna. La brisa refrescaba su piel sonrojada mientras se sentaba a su lado. David apoyaba los brazos sobre las rodillas, observando el horizonte. He estado pensando en algo, comenzó con voz tranquila pero decidida. En realidad, lo he estado pensando desde hace tiempo, pero conocerte me lo hizo ver. Lena se volvió hacia él, curiosa. Regresé a Filipinas no solo de visita, continuó. He estado buscando a la persona adecuada para colaborar en un proyecto, alguien local, alguien con corazón, alguien que entienda la comida no solo como negocio, sino como cultura, la miró. Quiero abrir un restaurante aquí, un espacio que celebre los sabores filipinos como merecen ser celebrados, y quiero que formes parte de ello. A Lena se le cortó la respiración. ¿Yo? Sí, tú, negó con la cabeza lentamente, con los ojos muy abiertos. Solo soy camarera. Ni siquiera terminé la escuela. Nunca he logrado nada, nunca he tomado una clase formal de cocina. ¿Yo? David levantó la mano suavemente, deteniéndola. Lena, dijo. He comido en restaurantes con estrellas Michelin en los 5 continentes, pero ¿tú eres la estrella? No solo estaba delicioso, era conmovedor. Cocinas con memoria, con propósito. Eso no se puede enseñar. Tienes lo único que no puedo comprar ni crear por mi cuenta. Apartó la mirada, con el corazón acelerado. ¿Pero qué pasa si fracaso? Sonrió. Entonces aprendemos juntos. Guardó silencio un buen rato. El océano susurraba. La última luz del sol tiñó el cielo de un suave naranja. Siempre he soñado con tener mi propio hogar, dijo al fin. Pero nunca pensé que pudiera pasar. Siempre lo sentí demasiado lejos. David se giró completamente hacia ella. Entonces quizás sea hora de acercarlo. Ella sostuvo su mirada. No había presión en sus ojos, solo fe. Y por primera vez en mucho tiempo, Lena sintió algo más fuerte que el miedo. Se sentía lista. Lo haré, susurró. David sonrió. Y Lena, aún temblando por dentro, le devolvió la sonrisa. Porque tal vez, solo tal vez, este fue el comienzo de todo. Las primeras semanas del nuevo restaurante fueron realmente emocionantes. Bautizado como Baandia, palabra bisaya que significa tesoro, el espacio costero que David y Lena construyeron juntos era un homenaje a la cultura y la gastronomía filipinas. Las paredes estaban adornadas con detalles de concha capiz hechos a mano, las mesas de madera talladas por artesanos locales, y el aroma a pescado a la parrilla, calamansi y crema de coco flotaba en el aire como una promesa. Pero tras la belleza, la presión era real. Lena, que antes era simplemente camarera, ahora gestionaba al personal, supervisaba el inventario, se coordinaba con los proveedores, gestionaba las reservas y se aseguraba de que la comida saliera de la cocina con el mismo cuidado y cariño que siempre había puesto en sus platos. Le dolían las manos de picar, le dolían los pies después de cada turno y la cabeza le daba vueltas con números, nombres y plazos. La primera mala reseña la golpeó como un puñetazo. Un bloguero gastronómico había llegado sin avisar y criticado los tiempos de espera, calificando el servicio de caótico y la cocina de escasa. Lena se quedó despierta esa noche releyendo la publicación, sintiendo una opresión en el pecho por la inseguridad. Quizás no estoy lista. Quizás no pertenezco aquí. David la encontró a la mañana siguiente en la trastienda, encorvada sobre el papeleo, con los ojos rojos por la falta de sueño. Ni siquiera has tomado café, dijo, poniéndole una taza delante. No tengo tiempo, respondió ella con voz quebrada. Los proveedores, que se habían retrasado otra vez, se habían quedado sin tamarindo, y ese bloguero dijo que nuestro pollo estaba demasiado cocido. David se sentó a su lado, tranquilo. Una mala crítica no borra las 2 docenas de buenas críticas que recibimos la primera semana. Pero soy yo, David, susurró. Todo esto. Tu nombre. Tu dinero. Soy el punto débil aquí. Se inclinó hacia adelante. Eres el alma de este lugar, Lena. Entonces lo miró. Lo miró de verdad.
y por un instante, no vio al empresario que le había cambiado la vida, sino al hombre que seguía apareciendo cada día y arremangándose, ayudando a lavar los platos cuando había mucho trabajo, aprendiendo a pronunciar cada plato en tagalo perfecto, solo para saludar a los clientes con respeto. No estás haciendo esto sola, añadió, y lo decía en serio. Durante las semanas siguientes, David fue su ancla. La apoyó durante los problemas con los proveedores, los turistas impacientes y la rotación de personal. Celebraban reuniones nocturnas que se convertían en largas conversaciones. Degustaban platos uno al lado del otro, y sus risas resonaban en la cocina cuando algo les quedaba demasiado salado o demasiado dulce. Fue durante uno de esos momentos de tranquilidad, después de que se marchara el último cliente, y se sentaron bajo la suave luz amarilla del comedor cerrado, que algo cambió. No hablaban de negocios. Hablaban de infancia. De pérdida. Hogar. David compartió recuerdos de su madre y de su lucha por demostrar su valía en un país que no siempre reconoció sus raíces filipinas. Lina habló de su padre, de crecer con poco, pero siempre encontrando alegría en la comida y la familia. Entonces, él extendió la mano para tomarla, vacilante, con ternura, y por un instante, Lina no la apartó. Pero más tarde esa noche, mientras yacía en la cama, mirando el ventilador de techo que giraba lentamente, la asaltaron las dudas. ¿Y si esto no es real? ¿Y si solo siente lástima por mí? Recordó cómo la había mirado aquella noche en el viejo restaurante, cómo la había defendido. ¿Era admiración? ¿Era culpa? ¿O era algo más? ¿Peor aún? ¿Y si se dejaba llevar por el amor y terminaba perdiéndolo no solo a él, sino todo lo que habían construido juntos? A la mañana siguiente, mantuvo las distancias. Se concentró en la cocina, evitó las conversaciones largas y desestimó sus preguntas con sonrisas educadas. David lo notó, claro que sí, pero no insistió. En cambio, le dio espacio, la dejó tomar la iniciativa y, en silencio, sin decir palabra, le recordó con cada pequeño gesto que no se iría a ninguna parte. Aún así, el corazón de Lina era un campo de batalla. Quería creer en él. Quería creer en ellos. Pero había pasado tantos años oyendo que no era suficiente, que el amor, como los sueños, no era para gente como ella. Así que se guardó sus sentimientos, temerosa de expresarlos, sin darse cuenta de que el hombre que una vez la había visto superar una tormenta de insultos seguía observándola, esperándola y amándola, en silencio. La mañana había comenzado como cualquier otra, con la luz del sol filtrándose por los ventanales de Baandi y el aroma del café recién hecho mezclándose con la calidez del pan de sal recién hecho. Lina llegó temprano, como siempre, revisando las listas de preparación y verificando las entregas. Pero esa mañana, algo cambiaría. Al pasar junto a la sala de reuniones privada, cerca de la parte trasera del restaurante, se detuvo al oír la voz de David. La puerta estaba entreabierta. No pretendía escuchar a escondidas. Fue instinto, curiosidad. Pero las palabras la paralizaron. Te lo dije, dijo David con firmeza, este concepto funciona gracias a la narrativa. Sabor local, rostro local. Es auténtica. Ese es su atractivo. El hombre sentado frente a él rió entre dientes. ¡Qué inteligente! Una historia nueva siempre vende. A los turistas les encanta. Un comienzo humilde. Una chica filipina con un sueño. Un gran inversor la descubre. A Lina se le encogió el corazón. No digo que no tenga talento, continuó David. Lo es, pero no pretendamos que esta colaboración no sea mutuamente beneficiosa. El resto de las palabras se difuminaron cuando un sonido frenético llenó los oídos de Lina. Retrocedió con el pulso acelerado. Soy una historia. Una cara. Una herramienta. No esperó a oír más. Al mediodía, ya había vaciado su casillero en la parte de atrás. Su delantal, cuidadosamente doblado, estaba sobre el mostrador de preparación con una breve nota escrita a mano. Gracias por la oportunidad. Espero que Baandi siga creciendo. Pero no puedo quedarme. No soy lo que necesitas que sea. ¿Lina? Salió por la puerta de la cocina antes de que nadie pudiera detenerla. Cuando David entró al restaurante esa tarde, inmediatamente sintió que algo no iba bien. La cocina estaba tensa. El personal evitaba su mirada.
Y el aire, normalmente lleno de la energía tranquila y capaz de Lina, se sentía cargado de ausencia. ¿Dónde está Lina?, le preguntó a uno de los souschefs. El joven se removió incómodo. Se fue, señor, esta mañana. Dijo que era algo personal. A David se le cayó el alma a los pies. Corrió a la parte de atrás, encontró la nota y la leyó una vez. 2 veces. Apretó la mandíbula al comprenderlo. Ella me escuchó. Y lo malinterpretó todo. Esa noche, David estaba en la misma playa donde él y Lina se habían sentado por primera vez, con las olas a sus pies. En una mano estaba la nota. En la otra, el cuaderno que había olvidado por error. El que estaba lleno de recetas, bocetos de comida y sueños garabateados en los márgenes. Pasó las páginas, desgarrador con cada línea. Ella había confiado en él, y él la había hecho sentir como si solo fuera una decisión de negocios. A la mañana siguiente, David llamó a la puerta de una pequeña pensión a las afueras del pueblo. La casera lo miró con los ojos entrecerrados a través de la mosquitera. Está arriba, dijo en voz baja. Pero no ve a nadie. Solo necesito 1 minuto. La puerta se abrió minutos después. Lina estaba en el pasillo, descalza, con el pelo recogido de forma desordenada y expresión cautelosa. Lo siento, dijo David inmediatamente, por lo que oíste, por cómo sonó. Ya escuché suficiente, respondió ella, con los brazos cruzados. Dijiste que yo era la cara, la historia, que formaba parte de una narrativa para vender un producto. Sí, admitió, pero no como te imaginas. Respiró hondo. Sí, hablé de la narrativa, de cómo los turistas conectan con la autenticidad. Pero no te estaba usando, Lina. Intentaba protegerte. Parpadeó, confundida. He tenido gente que ha intentado tergiversar nuestra historia, inversores, socios. Quieren devaluarla, convertirte en un símbolo en lugar de verte como persona. Llevo semanas luchando contra eso. Quizás no lo dije bien, pero no eres un apoyo en mi plan. ¿Eres el plan?, guardó silencio. David se acercó. No vine a Filipinas a construir una marca. Vine porque estaba perdido, porque olvidé de dónde venía. Tú me lo recordaste. Le tendió la libreta. ¿Esto? Este es tu futuro, y quiero estar en él, pero solo si tú quieres que esté allí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Simplemente no quería ser alguien a quien elegiste solo por su buena pinta, susurró ella. Él extendió la mano y la tomó con delicadeza. Te elegí porque nadie más prepara arroz con ajo con el mismo sabor que en casa. Porque nadie más me hace creer en las segundas oportunidades. Y porque en el momento en que entraste en mi vida, todo volvió a tener sentido. Lina bajó la mirada hacia sus manos y luego volvió a mirarlo a la cara. Y lentamente, vacilante, asintió. David sonrió, con una mezcla de alivio y cariño inundando su rostro. Y con eso, la primera grieta en su miedo dio paso a algo más fuerte. ¿Perdón? Y el comienzo de algo real. David estaba de pie frente a la modesta pensión, con el coche aparcado discretamente calle abajo y el teléfono apagado. No había traído chofer, ni asistente, ni traje a medida, solo vaqueros, camisa abotonada y el peso de una verdad que se hacía más pesada cada día que Lina no entraba. Llamó una vez, y luego otra. La casera abrió, parpadeando sorprendida. Señor, usted. Estoy aquí para ver a Lina, dijo con suavidad, si está dispuesta. Ella dudó, dijo que no quería hablar con nadie. David asintió y le dijo, no estoy aquí como director ejecutivo, solo soy David. Pasaron los minutos, luego se oyeron pasos suaves y vacilantes. Lina apareció en lo alto de la escalera, vestida con una blusa sencilla y pantalones cortos de mezclilla. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo, sus ojos se encontraron con los de él, pero seguía en guardia. ¿Por qué estás aquí?, preguntó en voz baja. Porque te extraño, respondió David. Porque el restaurante no es lo mismo sin ti. Porque no puedo dejar de pensar en lo que dijiste y en lo que no dije. Se cruzó de brazos, apoyándose ligeramente en la barandilla. Me dije a mí misma que no caería en nada que no fuera real, dijo. Que no sería la inspiración de nadie, una historia de éxito con un toque de arroz y sentimentalismo.
La mirada de David se suavizó. Lo sé, dijo, y ahora lo entiendo, debí haber dicho más. Así que vine a decírselo. Ella no lo detuvo, pero tampoco se acercó. Nunca te vi como una herramienta de marketing, empezó. Sí, les conté nuestra historia a los inversores. Pero no porque quisiera venderla, sino porque quería protegerla. Ella no dijo nada, así que él continuó. La noche que te vi por primera vez, cuando esos turistas te insultaron, no te derrumbaste, no respondiste, simplemente te quedaste ahí con dignidad. Y me impactó. Había pasado años en salas de juntas, ganando discusiones con dinero y poder, pero había olvidado lo que era la verdadera fuerza. Dio un paso más cerca. Me lo recordaste. Me recordaste quién era y quién quería ser. Los brazos de Lena cayeron lentamente a sus costados. No me ofrecí a ayudarte porque me dieras pena, dijo. Me ofrecí porque vi algo raro. Una persona que pudo haberse amargado, pero en cambio eligió la bondad. Una mujer que construyó su sueño sin un plan, sin red de seguridad. Me vi reflejado en ti, hizo una pausa. O quizá había alguien más fuerte. Los labios de Lena temblaron. Nadie me ha dicho eso nunca, susurró. Ni siquiera mi propia familia. Siempre he tenido que ser fuerte porque no tenía opción. Lo sé, dijo David, pero ahora lo sabes. El silencio entre ellos se prolongó, denso, pero ya no tan intenso. Entonces, lentamente, bajó las escaleras, cautelosamente, paso a paso, hasta que estuvo frente a él, y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas sin vergüenza. Lo decías en serio, dijo. Él asintió, cada palabra. Lena exhaló temblorosamente, sus defensas cayendo una a una. Lo miró con la voz entrecortada mientras decía, no quería creerte. No quería creer que alguien pudiera verme más allá de lo que solía ser. David extendió la mano y le secó suavemente una lágrima de la mejilla. Te veo, Lena. Siempre lo he hecho. Y con eso, la presa finalmente se rompió, no de tristeza, sino de alivio, porque por primera vez en su vida, se sintió realmente comprendida. Un año después, el restaurante se alzaba como una promesa cumplida a la orilla del mar. Lena Sope, el nombre grabado en un sencillo letrero de madera sobre la entrada, brillaba bajo los cálidos tonos naranjas del atardecer. El edificio era modesto, enmarcado por bambú y la suave luz de los faroles, pero cada rincón estaba hecho con cariño. Tapetes tejidos colgaban junto a los menús escritos a mano, y el aroma a adobo, limoncillo y pescado recién asado impregnaba el aire, envolviendo a los comensales en un ambiente reconfortante incluso antes de sentarse. Dentro, las risas bullían en cada mesa. Los niños jugaban cerca del pequeño jardín del fondo, y las familias se reunían para compartir sus comidas. Los turistas, con los ojos abiertos y la curiosidad, fotografiaban la comida, pero los lugareños buscaban algo más, la sensación de que este lugar los comprendía. En el centro de todo estaba Lena, ya no solo la chica con delantal en el restaurante de alguien. Hoy, llevaba una blusa impecable y una etiqueta con el nombre chef/propietaria. Su voz era firme al dar los pedidos, su mirada penetrante al supervisar el pase de cocina, pero su sonrisa, esa misma sonrisa serena, nunca la había abandonado. Su personal era una mezcla de jóvenes soñadores y almas maduras, muchos de ellos, como ella, ignorados, subestimados. Lena los había entrenado no solo a doblar servilletas o a cuidar los platos, sino también a mantener la cabeza en alto. No eran simples trabajadores, eran parte de su esperanza. Y todos los jueves por la noche, sin falta, llegaba David Ale. Nunca se anunciaba, nunca hacía alarde de su presencia. Simplemente entraba, saludaba al personal con un gesto familiar y ocupaba su asiento habitual en la mesa del rincón izquierdo, cerca de la ventana abierta por donde entraba la brisa marina. Desde allí, se sentaba y observaba. Observó a Lena delegar con calma durante la hora punta de la cena. La observó arrodillarse junto a los clientes mayores, preguntándoles cómo habían estado. La veía reír con su equipo como una hermana, una mentora, una amiga. Y a veces, ella lo sorprendía observándola. Sus miradas se cruzaban, sin necesidad de palabras. Después de las prisas, le traía su té, siempre de limoncillo, sin azúcar, y se sentaba frente a él. Hablaban, a veces de negocios, a veces de nada.
Planeaban abrir un segundo local en un pueblo cercano y hablaron de un posible comedor comunitario para familias con dificultades. Pero otras veces, simplemente se sentaban en un cómodo silencio, tomando té y escuchando las olas. No había título para lo que tenían, ni grandes confesiones ni besos dramáticos bajo la luz de la luna. Pero cuando Lena reía, David también reía. Y cuando ella parecía cansada, él se quedó hasta que se apagó la última luz de la cocina. El amor, para ellos, no había llegado de golpe. Había crecido lentamente, como el arroz en los campos, con paciencia, con esmero, y había echado raíces. Una noche, mientras la brisa marina agitaba las campanillas de viento junto a la puerta, Lena y David estaban sentados en la entrada del restaurante, contemplando los últimos rayos de sol extenderse sobre las olas. Lena se recostó sobre las palmas de las manos, con el delantal manchado de cúrcuma y salsa, y sus ojos reflejando el suave resplandor del sol poniente. David levantó su vaso de té. «Has cambiado a mucha gente», dijo en voz baja, «en este pueblo, en esta cocina, incluso en esa sala de juntas de la que vengo». Se volvió hacia ella, y sobre todo hacia mí. Lena no respondió de inmediato. Miró hacia el horizonte, donde el cielo se unía al mar, infinito y tranquilo. Entonces, lentamente, sonrió. «Creí que perseguía un sueño», dijo en voz baja, «pero tal vez solo caminaba hacia quien siempre he sido». David tomó su mano, cálida y callosa por el trabajo, y entrelazó sus dedos con los de ella. Y mientras la última luz se hundía tras las olas, la brisa no traía promesas, solo la paz de saber que habían encontrado algo real y que apenas estaban comenzando. A veces, los comienzos más hermosos surgen de los momentos más cotidianos. Un plato de pescado a la parrilla, un acto de valentía silencioso, una mujer que nunca renunció a su sueño y un hombre que la vio tal como era. La esperanza de Lena no es solo el nombre de un restaurante, es un símbolo de resiliencia, de bondad, de cómo el amor puede crecer silenciosamente, como las olas que alisan la piedra. Si esta historia te conmovió, te recordó el poder de creer en alguien o te hizo sonreír entre lágrimas, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Historias Conmovedoras. Porque aquí, cada historia tiene como objetivo sanar, inspirar y recordarte que, a veces, las personas más pequeñas tienen la mayor fuerza. Nos vemos en la próxima historia, y hasta entonces, mantén el corazón abierto y deja que tu alma se conmueva.